Bueno, bienvenidos a todos a la clase del día de hoy. Eh, pues vamos a dar inicio ya. Eh, Vamos a recibir a los que están llegando y ya, profe, si quiere puede iniciar la clase. Ok. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, somos poquito hoy. Esperemos que a medida que pase se vayan sumando los demás. Y si no, bueno, que lo puedan ver grabado. ¿Dónde nos quedamos en la clase anterior? ¿Se recuerdan de lo que hablamos la clase? Ok, Moisés, se escucha mucha interferencia, así que te tuve que silenciar. Moisés, ¿me escuchas, Moisés? Se escucha con mucha interferencia y no te escucha lo que estás diciendo. Es como mucho ruido de interferencia. No sé si tendrás un problema con tu micrófono. Fíjate por ahí de sacarte los auriculares porque por ahí el micrófono les anda mal. O si no, escribí en el chat lo que estabas diciendo. Ahí Martín lo dijo, pero mi oído lo sufrió. Perdón. No, tranqui Marti. Y Moisés, Moisés querido, casi me deja sin tímpano. No sé qué fue, qué habrá sido. Pucha, ¿por qué se le arruina el audio justo a mi alumno favorito? Al que me ayuda. Ahí está en el chat, Moisés, hablando. Ahí está, perfecto, gracias. Sí, sí, hablamos del helenismo, de su influencia en cuanto a nuestra cultura. Hablamos de las Eh, corrientes. Dime, Marti. no, perdón. No iba a decir nada. Okay. Hablamos de las tres diferentes corrientes que salieron del platonismo. Hablamos de estoicismo, epicureos y de los cínicos. Gnosticismo y marcianismo también. Acuérdense, dijimos que era importante porque va a ser dentro de las herejías que van a salir desde el cristianismo. Eh, ¿Alguien que quiera acotar algo más de lo que hablamos en la clase anterior? Daniel dijo que creía que estaba en una guerra. Ok. Me gustaría ver si alguien puede dar una breve característica de cada una de las tres corrientes filosóficas que vimos, que salieron del platonismo. Eh, si lo pueden poner ahí en el chat o lo pueden decir, está perfecto. Otra cosa importante también es, es ya introducirnos en las herejías. ¿Ya? Hay cosas que quizás digan que nosotros no estamos tratando historia eclesiástica, más bien estamos tocando filosofía, pero hay cosas que se nos van a cruzar, ¿ya? Y esas cosas que se nos van a cruzar de ahora en adelante son algunos apologistas y algunas doctrinas, que van a ser muy importantes para nosotros entenderlas desde el punto de vista filosófico.
¿ya? Vamos a tener personajes como Justino, como Irineo de León, que van a ser fundamentales tanto para la historia de la iglesia como para la filosofía cristiana, porque van a ser los dos exponentes principales que van a ir en contra del gnosticismo y de las corrientes más filosóficas de los primeros siglos, ¿ya? Eh, Otra cosa a tener en consideración es que hay doctrinas cristológicas actuales que vamos a tocar desde la filosofía. No quiero que saquen sus piedras y me apedreen, por favor, ¿ya? Eh, Hay cuestiones que nosotros vamos a tener que tratar de entender desde la filosofía, no cerrándonos a lo que ya nos han enseñado, ¿ya? Obviamente no vamos a sacar herejías teológicas ni nada de eso, sino que hay algunas cuestiones que hay que tratar de entender desde el punto de vista de los filósofos, ¿ya? Como les decía en la clase anterior, hay cuestiones que quizás para nosotros no tienen mayor lógica, pero si nos ponemos de la vereda de al frente, desde esa época en el cual no tenían todo el panorama histórico que tenemos nosotros, todas las doctrinas ya fundadas desde la teología y todas estas cuestiones, entonces van a ser un poco caóticos, y es por eso que algunas cosas salieron medias raras, medias herégicas de los primeros siglos, ¿ya? A ver, vamos a leer lo que nos puso Moisés. Bueno, les leo yo porque Moisés tuvo un problema en el micrófono, ¿ya? Moisés nos comparte que los cínicos estaban en una posición en la que la materia era mala y era mejor desprenderse de ella lo más posible. Sí, hablamos de que los cínicos buscaban esa humildad, esa sencillez, y buscaban alejarse de todo el mundo material, lo económico era malo, más adelante eso va a afectar a guerras, eh, y ellos buscaban solamente lo que era espiritual, ¿ya? Para llegar al Gnosis. Moisés nos dice que en el epicurismo, en cambio, creía que había que acercarse a los deseos del placer del ser humano, ¿sí? Ellos pensaban que de esa forma ellos iban a llegar al Gnosis, ellos iban a llegar a la salvación del mundo material al darle placer, ¿ya? Es medio raro, pero era lo que ellos creían. Y los estoicos tenían una visión mucho más equilibrada de ambas, ¿ya? Ellos se dedicaban más que nada a, a buscar el equilibrio y al buscar respuestas a otras interrogantes, como lo es el macrosistema y el microsistema, ¿ya? Ahí yo me acuerdo que les hablé un poco de lo que es la astronomía, cuando uno ve alguna supernova, algunas cosas así, son muy similares a la sinapsis que ocurre en, en el cerebro, desde la neurociencia. ¿Ya? Hablamos un poquito de eso, y eso sería más o menos el resumen que Moisés nos quiso dar. Muchas gracias, Moisés, súper completo, tienes una memoria excelente. Ok, vamos a comenzar con la clase de hoy entonces. A ver, ¿cómo hago esto? A ver, ahí está. Si alguien tiene alguna duda o algo, activa su micrófono y de una la comparte. ¿Ya? Ok. También hablamos un poquito de Marción, que es donde nos quedamos. Eh, Importante no confundir a Montano con Marción, ¿sí? Ambos son herejes, ambos son personas que eran cristianas y también se metieron a, bueno, crear un sincretismo entre lo cristiano y lo filosófico, ¿ya?
Ahora les voy a leer más o menos una lista de algunos personajes que van a ser importantes, bastante importantes, ¿ya? Me gustaría que los puedan apuntar por ahí en alguna parte. Es Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Papias de Hierápolis, el pastor de Hermas, ¿sí? Estos van a ser padres apostólicos. Ya les voy a explicar. Y por otro lado vamos a tener a los apologistas desde el primer al tercer siglo. Tenemos a Arístides, Justino, Tasiano, Irineo de León, Teófilo de Alejandría, Cipriano, ¿ya? Estos personajes son importantes en dos aspectos. A ver, no le dio el tiempo para anotarlo. Ok, ahora se lo vuelvo a repetir. Por un lado están los padres apostólicos, ¿ya? Que son Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Papias de Hierápolis y el pastor de Hermas. Ahí veo que ya va en el grupo. Ok. Estos son padres apostólicos. ¿Por qué son importantes los padres apostólicos si nosotros estamos viendo filosofía? Porque los padres apostólicos de esta época todos tienen base filosófica y lo que van a hacer es proponer las doctrinas desde una base un poco más amplia. No se van a cerrar solo a los escritos de los discípulos, sino también a contemplar también la multicultura que hay en el cristianismo en estos siglos. Ya recordemos que ya para esta época habían griegos, romanos, judíos, ya había una mezcla, ya había gente de África, gente de Egipto, ya había bastante diversidad. Por lo tanto, hay cosas que eran culturales que no la podían ellos mezclar. ¿Ya? Entonces era importante que ellos vieran eso. Ahora, en esta época salen varias cosas. Van a salir dos cosas importantes que va a ser la Didaché y las cartas de Bernabé, que más adelante las vamos a charlar. Y por otro lado tenemos a los apologistas de estos primeros 3 siglos, que van a ser Arístides, para que vayan anotando, les repito, Arístides, Justino, Tasiano, Irineo de León, Cipriano y Teófilo de Alejandría. ¿Ya? Estos van a ser nuestros apologistas de la época. Todos ellos tienen base filosófica, ¿ya? Ahora ahora les voy a hablar de uno en específico que es Justino, ¿ya? Bueno, ahí tienen en el grupo, en el chat, para que anoten los nombres que se les acaba de poner.
Ahí está. Siento un ruido. Siento un ruido. Que alguien tiene el micrófono abierto. Ok. El apologista del que vamos a hablar, que va a ser importante para nosotros ahora, va a ser Justino. Ya les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver. Como ustedes bien saben, eh, ahí está. Cuando lo puedan ver me avisan. De alguna forma. Sí se ve. Genial, muchas gracias. Este va a ser nuestro apologista más importante y nuestro filósofo más importante. ¿Alguien acá ha escuchado de Justino? Justino Martín, así se le llama desde la historia eclesiástica. Sí, sí, no sé si se me... Sí, 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 te escucho. Ah, muy bien. Él fue, digamos, considerado el primer apologista cristiano, al menos en mi conocimiento es lo que he aprendido acerca de él. Él estaba a favor de influenciar a Atanasio. Atanasio lo de una manera más privada, el cristianismo de una manera más privada, como hacer las cosas dentro de... es nombrado como el primer apologista cristiano, Justino Mártir, del siglo II, si no estoy mal. Sí, del 1 al 2. Muchas gracias, Daniel. Bueno, como bien dijo Daniel, es un filósofo bastante reconocido por ser el padre de los apologistas. Sí dice que es el primer apologista del cristianismo, aunque yo no concuerdo mucho con esa postura, ya que si nos vamos a la Biblia tenemos a Juan, que da toda una apología en su evangelio, en los primeros capítulos, en cuanto a lo que es el gnosticismo y el platonismo. Y luego tenemos a Pablo, también el apóstol, que se dedica a dar apología de diferentes áreas, y también tenemos a Pedro dentro de la Biblia también dando apología. Incluso son de los versículos que más se utilizan para dar apología y la importancia de la apologética. Pero desde el ámbito ya más académico y más formal, oficial, va a ser Justino. Pero ¿quién es Justino en realidad? Justino va a ser un personaje eh, que nació en Siria, en Flavia, en la zona de Flavia. Eh, Él se ubica a finales del primer siglo y comienzo del segundo siglo. ¿Ya? Él fue muy reconocido porque era una persona que buscaba realmente la verdad. Todos los filósofos buscan la verdad, pero él iba de escuela en escuela filosófica, probando las diferentes corrientes, porque él decía que iba a una escuela filosófica, estudiaba y luego se daba cuenta que en realidad eso no le llenaba su expectativa de verdad. Entonces luego iba a la otra, y él fue muy conocido por esto, porque él estudió en las diferentes escuelas filosóficas, muy renombrado, bastantes recursos económicos tenía. Se dice que su conversión fue hablar con un anciano. Habló con un anciano y este anciano le habló del Evangelio, le habló de Jesucristo, y él se convirtió. ¿Realmente tenemos base histórica para decir que sí fue así? No, no tenemos.
no tenemos historia oficial de cómo saber cómo es que Justino se va a convertir. Lo que sí sabemos es que Justino va a decir que la verdad está toda resumida en el Evangelio, en Jesucristo, y que él va a hacer lo que él buscaba. Era la verdad que él buscaba dentro de la filosofía. Su trabajo se centró en el gnosticismo y todas las corrientes filosóficas que van a salir desde el cristianismo. ¿Ya? A él le dieron muerte decapitándolo, a diferencia de otros filósofos que vimos que se les envenenaba. Justino también no solo fue un filósofo, también fue un teólogo. Se dedicó a hacer varios escritos que son, ¿cómo decirlo? Son no tanto importantes desde la filosofía, sino también desde la teología, porque él también es uno de los llamados padres apostólicos, ¿sí? Fue uno de los principales y uno de los más reconocidos, y como bien sale ahí en mi imagen, hay una palabrita llamada logos. ¿Alguien de acá se acuerda de lo que hablamos de logos? ¿Qué significaba en las primeras clases de filosofía? ¿Alguien que se recuerde? Es la palabra, la divinidad encarnada, Dios encarnado. El logos es palabra en griego, ¿sí? El logos, como dijo ahí Moisés escrito, el logos va a ser el origen de todo. Ya va a ser ese, ¿cómo decirlo? Los griegos creían en un ser supremo que era el creador de todo, y a eso le van a llamar logos, ¿ya? Justino va a tomar ese logos y va a decir que ese logos es Jesucristo, ¿sí? Es muy interesante porque si usted lee el Evangelio de Juan, Juan también habla del logos, de la palabra hecha carne, y habla de la encarnación de Jesucristo, desde su divinidad. Y es justamente lo que va a hacer Justino. Se va a pegar a lo que dice Juan en su Evangelio y va a postular a que el logos, esa energía creadora, esa divinidad que creó todo, se encarnó y va a ser Jesucristo. ¿Ya? Recuerden que desde un paradigma gnóstico, como lo hablábamos la clase anterior, que explicó un poco más, es algo que no tiene mucha lógica, dado de que una cosa es materia, la otra es espíritu, y era imposible que algo divino pudiera ser material. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Si no hay dudas, continuamos. Ok. Entonces Justino va a decir que ese logos, que va a ser Jesucristo, va a ser el logos mediador. Él va a ser el mediador entre Dios y entre los hombres. Ya esto es muy bíblico. Va a ser que Justino va a decir que esta divinidad vino a encarnarse para en realidad mostrarnos el camino hacia Dios. Y ese logos va a ser el mediador entre la humanidad y la divinidad. Hasta ahora no van a hereje. ¿Sí? Hasta ahora no van a hereje. El problema va a ser un poquito más adelante cuando surja Arrio. ¿Ya? Pero hasta ahora no hay nada hereje. Hasta ahora Justino lo que hizo fue tomar las bases bíblicas, por decirlo así,
tomar las bases filosóficas y tratar de enlazarlo y hacerlo uno. Como Justino era filósofo y pasó por muchas escuelas de diferentes corrientes, Justino lo que va a decir es que la fuente de verdad no se encuentra en una corriente, ni en el platonismo, ni en Aristóteles, ni en ningún otro filósofo. Incluso su explicación a la creación no la da desde la perspectiva de la filosofía de la naturaleza, cuando comienza todos con el tema de los elementos, ¿ya? Sino que él va a decir que esa fuente de verdad va a ser Jesucristo. Y que la única forma de llegar a ese noxis, que en realidad él la llama alumbrar, él dice que es ser iluminado, no noxis, pero es lo mismo a lo que los griegos llamaban noxis en el gnosticismo. Él va a decir que la única forma de llegar a eso va a ser Jesús. Y claro, si nos damos cuenta del Evangelio de Juan, es muy similar a toda la postura de Justino, en que conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, en que Él es el camino, la verdad y la vida, y así varias citas que en realidad van a respaldar las posturas de Justino, de las cuales podemos decir que Justino sacó su tesis o su posición. ¿Hasta aquí alguna consulta para continuar? Ok, perfecto. Por ahí recién veo en el grupo que había alguien nuevo. Si tiene alguna duda o algo, por favor escríbalo, así vamos más lento, o si tiene algún concepto que usted no haya entendido, por favor. Ok. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí está. Acá está. Aquí vamos a volver a tomar a los personajes que yo les había dicho, y ahora sí les voy a explicar la importancia de alguno de ellos, aunque me di más tiempo con Justino porque va a ser uno de los principales que vamos a abordar, ¿ya? Irineo de León se dedicó, era un padre apostólico y también uno de los principales apologistas. Él se dedicó a estudiar de lleno el gnosticismo. Él se dedicó a estudiar directamente con los gnósticos en las diferentes escuelas de gnosticismo para luego hacer escritos en contra del gnosticismo. Ya él fue llevado a debates contra gnósticos, pero él lo hacía desde el lado de ellos. O sea, él lo que hizo es ese dicho que dice que hay que tener al enemigo cerca, algo así. Él se metió con los gnósticos para poder entender bien cómo era su doctrina, qué es lo que ellos pensaban y todas estas cosas. Lo que es fundamental para la apologética, el estudiar y el comprender cuáles son las posturas de la otra persona. ¿Sí? Algo importante. Irineo ocupó esa estrategia. Lo otro que hizo, que es muy importante, es él organizó la teología cristiana en contra de las herejías, como está ahí en resumen. Él lo que hizo fue organizar escritos de Justino, de Irineo, de él mismo, de diferentes padres apostólicos, escritos que iban en contra de las diferentes herejías que surgieron en los primeros siglos. Y lo que hizo fue hacer un compilado. Ese compilado es el más antiguo y el primero de teología cristiana que se conoce, ¿ya? Quizás para nosotros tendrá un montón de errores, pero va a ser el primer compilado de teología cristiana.
que van a usar los apologistas para poder defender su fe, el cristianismo. Luego tenemos a Clemente de Alejandría, ¿ya? ¿Alguien había escuchado a Clemente de Alejandría acá? Porque supongo que a Irineo de León por ahí es un poco más famoso, pero Clemente no es tan por ahí conocido en algunos ámbitos. Sí. Bueno, ¿sí? ¿Qué has escuchado de él? Bueno, lo poco que he escuchado es que fue uno de los que comenzó con la postura milenialista Ya, y después siguió Irineo de León con la postura. No, y luego Orígenes. sí, Orígenes, sí. Bueno, Clemente va a ser un maestro, ¿ya? Va a ser un maestro en la iglesia de Alejandría, por eso es Clemente de Alejandría. Va a ser un filósofo, su labor filosófica bastante compleja dentro de lo que es el cristianismo. Como él era de Alejandría, era de la iglesia ortodoxa, ya no estaba constituida como tal, pero sí había una diferencia entre lo que era ortodoxo y la iglesia un poquito más, ¿cómo decirlo? Más occidental, que era la de Roma. Él va a ser Clemente de Alejandría, va a ser alumno de algunos importantes, creo que nombramos a Tasiano, también fue alumno de Panteno, ¿ya? Y Atenágoras, que son filósofos eh, reconocidos para esa época. Clemente va a ser, como les dije, un maestro, era filósofo y también era teólogo. Se dedicaba a escribir sobre la fe y sobre la filosofía. Por lo tanto, es también un... ah, sí, perdón que interrumpa, que lo que dice Moisés ahí está correcto, que lo que va a hacer es unir el platonismo y el cristianismo. No es algo nuevo, ya que esta unión entre el platonismo y el cristianismo lo vemos también en las cartas de Pablo, ¿ya? Así que no va a ser algo muy nuevo lo que trató de hacer Clemente. Eh, Algo más que podamos decir de Clemente y su importancia en la fe son sus escritos. Él se dedicó a hacer escritos directamente para los profesores, para los maestros, para que pudieran enseñarle a las personas, para que pudieran explicarle cómo es que se relacionaba la fe y la filosofía, ¿ya? Ahí como dijo Moisés. Luego tenemos a Orígenes, ¿ya? Orígenes va a ser muy, muy, muy académico dentro de los padres apostólicos por un sinfín de tareas y trabajos que realiza. Primero, la Exaspla. La Exaspla es una Biblia que tiene 5 columnas. A ver, me confundí, creo que de matemática. No, no son 5, son 6. Y lo que va a hacer es que la Biblia va a estar escrita en diferentes idiomas, ya en fila, así como líneas. Déjenme ver ahí si les consigo una fotito ahora. A ver. La Exaspla tiene 6 filitas. ¿Quién ha leído un Nuevo Testamento? Acá. Es más o menos así. Cuando uno tiene un Nuevo Testamento que está en 2 idiomas, en inglés, italiano o diferente idioma, vemos una columna de un idioma y una columna del otro idioma. Es así la Exaspla, pero son 6 diferentes idiomas. Por lo tanto, aquí ya vemos que
se dio la labor de hacer un trabajo académico impresionante. Sin hablar de los comentarios bíblicos que él realizó al Nuevo Testamento, también un trabajo bastante honorable. Él todos los sermones que enseñaba los escribía, así que están. Él hizo apología en contra de Celso. Celso era un filósofo muy, muy conocido en el mundo pagano, que también estuvo en el segundo siglo. Él escribió en contra del cristianismo, Celso. A eso se dedicaba, a escribir en contra del cristianismo. Y Orígenes lo que hizo fue darle una contraapología y defender las doctrinas principales del cristianismo. Como bien dice ahí, lo resumí en prolífero escritor, porque en realidad para hacer la exapla de toda la Biblia, más comentarios, escribir los sermones, escribirle las contraapologías a Celso, y además crear la teología de forma sistemática, es para hacer un prolífero escritor. El primer escritor de teología sistemática va a ser Orígenes. Irineo de León va a ser el primero en hacer teología cristiana, pero el primero en hacer una teología sistemática, ¿ya? No sé si alguien acá ha leído de teología sistemática. La teología sistemática va por temas y va por orden, ¿ya? Es muy buena para cuando las personas están comenzando a estudiar teología desde cero. Ya más adelante uno se da cuenta que está bueno leerlo de forma sistemática para aprender cuando uno no tiene mucho conocimiento, pero ya cuando uno va avanzando, es bueno ya no tocarlo desde un ámbito sistemático, sino ya de forma más coherente, por decirlo así. Ay, Norma, sí he leído en orden. Muy bien, Normita. Sí, la teología sistemática es muy buena para cuando la gente está recién comenzando. Es buena para que la gente vaya en un orden. Eso. Luego tenemos a Cipriano. ¿Alguien ha escuchado de Cipriano? ¿Alguien que haya escuchado de Cipriano? ¿Alguien? ¿Alguno? A ver, vamos a ver. No, dice Moisés. Bueno, si Moisés no ha escuchado de Cipriano, estamos en el horno. No, nadie escuchó. Pobre Cipriano, nadie lo conocía. Bueno, Cipriano fue un obispo en Cartago, ¿ya? Un escritor romano. A ver, ¿qué escribiera? No, no, otro más que no lo conocía. Cipriano recibió una educación bastante clásica en lo que es la filosofía y todo eso. Lo que va a hacer Cipriano es ir en contra de la herejía novaciana, ¿ya? Él va a ser destacado porque él va a tener una retórica bastante parecida a lo que después va a hacer Agustín de Hipona, ¿ya? Se le, se le, se le destaca a él por eso. A él, como a muchos otros apologistas, fue decapitado. Sí, fue decapitado. Este hombre realizó una labor bastante singular, porque la doctrina novaciana era decir que la gente que era cristiana y luego cometía un pecado, entonces esa persona ya había caído de la salvación, ¿ya? Entonces esa persona ya no puede ser salva, no puede volver a ser salva aunque se arrepienta, aunque patalee, aunque diga 1000 Ave María, no. Esa persona ya se fue al infierno, ¿ya? No tiene esperanza.
Lo que va a decir Cipriano es que sí hay una restauración para esas personas caídas, que no todo está perdido, sino que mientras haya un arrepentimiento se puede volver a ser cristiano, ¿ya? Eh, bueno, más allá no voy a hacer ningún comentario porque ya van a saltar ahí a lanzarme a los pobres neopentecostales que siempre me lanzan y todo eso. Y mayor conflicto no quiero tener, así que bueno, vamos a dejar hasta ahí nomás la doctrina de los caídos. Cipriano se dedicó a la restauración, ¿ya? Eso es importante porque la restauración doctrinal dentro de la iglesia primitiva también conllevaba la parte filosófica, porque hay cristianos que estuvieron de acuerdo con algunas herejías, eh, herejía montanista o marcionista, y luego se dieron cuenta de que no estaba bien y se volvieron al evangelio. Y ahí estaba Cipriano para decirles que sí se podía restaurar, sí podía volver al cristianismo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Algo? Sí, puede ser polémica esa pregunta, pero no es el objetivo. Diga. ¿Hay alguna relación de la teología de Cipriano con alguna postura hoy como el calvinismo o arminianismo o amiraldismo? Eh, ¿Cómo decirlo? Sí, sí, sería muy parecido a lo que es más calvinista, ¿ya? Más que arminianismo. Ok, ahí me preguntaron, no sé si te ayudó un poco tu respuesta. Bueno, en parte, ya que, ya que él sí habla de algo parecido a eso también, Sí, me puedes escribir por el internet, arminianismo clásico. podemos charlar el tema para no exponerlo en clases. Sí, sí, está bien, sí. Estoy siendo grabada. Sí, lo siento, muy bien. No, sino que por... Pero Dime. sí, para no alargarnos con ello. Claro, sí, para no tocar algo que quizás pueda molestar o incomodar a otros. Ok. Sí, Me escribes entonces y bueno, continuamos. Ahí Ana me pregunta si Novaciano es un personaje o solo una herejía. No, Novaciano es un personaje. Es más, acá lo tengo. ¿Ya? Novaciano estaba en contra de la restauración de los caídos. Él tenía doctrinas bastante raras. Bueno, se le conoce a él por estar en contra del liderazgo de la iglesia y también tiene una herejía bastante controversial en cuanto a la Trinidad, ¿ya? Eso es súper importante porque va a ser el punto que va a desatar las herejías de Arriano y de otros más. Novaciano se llama el personaje y, y también va a llevar su nombre las herejías de él, ¿ya? Sus corrientes. También tenemos a Tertuliano de Cartago, que va a defender algo muy importante que vamos a tocar ahora, que es las sustancias. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que la Trinidad son 3 personas, que son uno también? A ver, alguien aquí que me trate de explicar en resumen la Trinidad. Voy yo. Tengo mi TikTok explicándolo todavía. A ver, Dios es 3 en 1, obviamente. Es Padre, Hijo y Espíritu. Son 3 personas, pero es un solo Dios, ya que el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu es Dios. Pero el Hijo no es el Padre no es el Hijo, y el Espíritu no es el Padre, y el Espíritu no es el Hijo.
Bien, bien. Ya nos tardamos aquí, dice Normita. Normita no me tiene fe, por Dios. Si esto, yo se lo explico así, en un santiamén, a base de una imagen. Pero bueno, quería ver más o menos cómo lo hacían ustedes. Ahí salió algo interesante. Daniel dice, mismo en sustancia, diferente en roles. Eso está bastante bueno porque está más relacionada a nuestro centro, ya que es la parte filosófica de esta unión. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir? Recuerden, a ver, borren de su cabeza toda su cristiandad, por favor, sáquenlo, saquen al cristiano que hay dentro de ustedes. Y ahora pensemos desde la filosofía. ¿Sí? Recordemos que todos tenemos un poco de esa sustancia, ya de ese creador supremo, y nosotros vamos a tener un espíritu. Ese espíritu, aunque poquito tenemos, por lo menos, ¿ya? Y eso va a ser la parte buena de nosotros como humanos. Lo demás va a estar malo porque es materia y la materia es mala y bueno, ya hay otras cosas. Entonces, imagínense estas tres sustancias, pero que en realidad son una, pero que en realidad no son iguales. Ahí, ahí veo la cara de Moisés, re seria, tratando de entender lo que traté de decir. Ahora, nosotros decimos la Trinidad son tres, ¿sí? Hablamos de tres personas que son uno mismo en deidad. A ver, ¿qué me pusieron acá en el chat? Esto está interesante, me encanta ver el mundo arder, me encanta cuando a ustedes les explotan las neuronas tratando de pensar en cómo le respondo y esas cosas, me encanta. A ver, acá dice, la sustancia es la misma del Padre. Eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente, el Hijo igual al Espíritu, igual, pero no son tres eternos, sino uno, una hipostática. Perfecto, porque la unión hipostática es lo más interesante de este tema. Ya no le quería poner nombre, pero bueno, ahí ya Salvador le puso nombre. A lo que nosotros estamos charlando se le llama unión hipostática en teología, ¿ya? Y quiero saber, ¿cómo llegamos a eso de que en realidad son tres personas diferentes? ¿Por qué se los pregunto? Porque lo mismo que les dije en la primera clase de teología, ¿cómo respondemos a una persona que no cree en el creacionismo? ¿Cómo le vamos a responder que Dios creó todo si te está diciendo la persona que no es creacionista? Sí, tiene un poco de incoherencia eso. Entonces, por eso quiero que me digan, ¿cómo es que ustedes llegan a comprender la unión hipostática o qué es la unión hipostática para ustedes? Ahí Daniel levantó la manito. Daniel, ¿te Sí, escuchamos? sí, me escucha. Sí. La primera observación que tengo es la unión hipostática, hasta donde yo he leído y he podido entender, es, bueno, sáqueme del error, solo aplica para nuestro Señor Jesús, que es cuando es por así decirlo, es como es el misterio que existe en Él de cómo su deidad y su parte humana pueden estar unidas. Pero no sé si la misma unión hipostática aplica también para el Padre no creo y el Espíritu Santo tampoco creo, en mi razonamiento, pero no sé si estaré mal. Acá te vamos a hacer salir de dudas. Profesora, Dani, dígame quién es. Esa voz Roberto, nunca la había escuchado. Roberto, Roberto, dígame. quería aportar nomás. Creo que la unión hipostática también tiene que ver, como decía la unión también el compañero,
pero que no hay una mezcla o confusión al respecto. Digamos que es como una perfecta sintonía o unión. No hay, o sea, la unión hipostática no hace que Jesús sea un superhombre. O sea, es enteramente hombre y enteramente Dios en su parte humana y divina. O sea, en cuanto a la unión, no hay confusión o mezcla. Eso es lo que podría aportar si es que es válido, ¿verdad? Y si estoy en lo correcto. Sí, muy bien y muchas gracias por tu aporte, Roberto. Muy exacto. Ok. Ay, ahí Norma sacó su apologista que lleva adentro y dijo, es porque hablamos del mismo ser ontológico. Perfecto, perfecto. Hablar de ontología en esta área, Normita, es lo más importante. Ok, acá les tengo más o menos un diagrama, ¿ya? Bueno, ¿verdad que Moisés en este momento no es cristiano? Ok, acá les vamos a explicar de forma muy, muy rapidita, porque nos quedan solo 3 minutos de clase. Desde una visión neoplatonista, ¿ya? Neoplatonista, no se le olvide. Tenemos dos cosas. La hipostasis, que la hipostasis es la unión de algo, pero no es la unión de algo mezclado, sino de algo perfecto, así como explicaba Roberto. No es algo que se mezcla y no se puede separar, sino que es algo que se une, pero que si usted lo separa vuelve a quedar completamente sin mayor problema. Y tenemos emanación. ¿Ustedes recuerdan lo que era la emanación? Desde la filosofía, desde el gnosticismo, ¿a alguien? No se queden en silencio porque esto yo lo repetí como 1000 veces. Sí, se decía que de ese ser superior, creador, emanó, emanó energía. Y esa emanación va a ser Jesucristo, ¿ya? Que va a ser un Dios inferior al creador, que lo hablamos también en las primeras clases, creo que no lo recuerdan. Bueno, para que lo recuerden. De ahí es que van a salir algunas doctrinas para decir que en realidad Jesucristo va a ser la primera creación de Dios. Y no van a ser iguales, sino que va a ser un subordinado. ¿Ya? Necesito que estén concentrados en esta área porque es media densa, ¿ya? Ahora, desde los griegos van a decir que existe el alma, existe el espíritu, como también existe el mundo material. ¿Ya? Acá está la explicación. Este es el mundo material. ¿Ya? Acá si pueden ver, aquí está el mundo material. Yo le había escrito unas palabras, un vocabulario en griego hace algunas clases atrás. Espero que lo tengan porque les va a servir para comprender. ¿Ya? Acá está el mundo material y acá está el mundo del alma. ¿Ya? Acá en el mundo del alma, dicen los griegos que están los sentimientos y las emociones, lo que decían ellos, ¿ya? Toda la parte artística, como dice acá la flechita, viene de acá, de las emociones y los sentimientos. Acá vamos a la parte del espíritu. El espíritu está relacionado al pensamiento, siempre. Por eso es que los griegos dicen que si hay algo bueno en el ser humano es el espíritu, porque gracias al espíritu es que ellos pueden razonar y pensar. Y para ello era lo más importante, el pensamiento. ¿Ya? Y luego, perdón, vamos a llegar acá que va a ser la hipóstasis. ¿Ya? Ellos van a decir que la unión de esto,
que es lo material, el alma, el espíritu, pueden llegar a ser uno, y ese uno somos nosotros. O sea, nosotros, el ser humano, somos una unión de hipóstasis perfecta. ¿Ya? Estos son los 3 niveles del ser. Lo material, el alma y el espíritu. Ahora, ¿actualmente se cree esto mismo? Sí. Actualmente se cree exactamente lo mismo. Sí, somos seres que tenemos emociones, con un alma, que es lo que va a llamar la psique, la psicología. Tenemos espíritu, que aunque no es visible, sí es perceptible desde la ciencia, ¿ya? 21 gramos menos en el cuerpo humano se pesan cuando una persona muere. Y tenemos la parte física. Si nosotros podemos llegar a una hipóstasis perfecta, ay Dios mío, ya nos pasamos de la clase. Vamos a llegar hasta aquí, hasta la hipóstasis del ser humano, ¿sí? Vamos a dejar de compartir, a ver cómo lo hago, porque recién me fijo y me pasé en 2 minutos. Vamos a quedarnos hasta la hipóstasis del ser humano, y la próxima clase voy a explicarle la hipóstasis, la unión hipostática divina, ¿ya? Ahora, algo que les quiero dejar es, en cuanto a esto, nosotros jamás vamos a decir si es de tal forma o es de tal otra forma, porque yo no sé cómo Dios fue creado, cómo es que Dios lleva esas cosas. Por lo tanto, yo no me gusta llegar y ponerme la camiseta de algo sin tener algo concreto. No puedo yo mentirles o guiarlos mal a ustedes a doctrinas que en realidad ni siquiera tenemos fundamento bíblico como para decir algo exacto. ¿Ya? Estas son partes de teorías desde la teología, ¿ya? Así que no quiero que me apedreen, no traigan piedra en la próxima clase, por favor. Solo, como dice Norma, estamos tratando de explicar algo filosófico, ¿ya? Eso hasta ahora, por favor, cualquier duda, escríbanmela ahí al chat. Perdón que la clase, no sé cómo, pero se pasó súper rápido. Así que me colgué, perdón ahí a Melvin, a Martina, que son los encargados, perdón.